Bienvenidos al foro La relación entre la Unión Europea y el Magreb desde una perspectiva energética. La energía es un tema crucial para cualquier economía porque es el sustrato sobre el que se desarrolla cualquier economía, y esto es especialmente así para los países del Magreb, que como productores o países de tránsito de buena parte de la energía de la que se nutre la Unión Europea, para ellos el sector energético juega un papel especialmente preponderante. Casa Árabe hoy se honra en haber sido invitado por la Fundación Friedrich Naumann y por el foro Libertas, Veritas et Legalitas, LVL, de haber sido invitada para participar en esta actividad. Muchas gracias a su director, al director de la Fundación Naumann, David Henneberger. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Fernando Maura, como director del foro LVL. Muchas gracias. Pues también de mi parte, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan esta tarde aquí desde Madrid. También muchísimas gracias, Pedro, Fernando, por la cooperación. Siempre un gusto hablar de temas tan importantes para el desarrollo, no solo de España, sino también para toda la región mediterránea. La Fundación Friedrich Naumann es una de las fundaciones políticas alemanas. Hemos en determinado momento tenido dos oficinas aquí en España, una en Barcelona, otra en Madrid. En la transición, después de la dictadura, tuvimos que cerrarla a principios de los 80, pero desde el principio o de finales del año pasado estamos aquí de regreso, promoviendo no solo el diálogo entre España, Portugal e Italia, que también forman parte de nuestro proyecto, y Bruselas y Alemania, sino también el diálogo político liberal, siempre desde una perspectiva liberal en el Mediterráneo. Somos la Fundación Liberal de Alemania con relaciones cercanas con el Partido Liberal, entonces trabajamos siempre en la difusión de los valores liberales, como es el libre comercio, la economía privada, derechos humanos, el Estado de Derecho y ese tipo de cosas. Solo un ejemplo, el tema de hidrógeno. ¿Por qué no los liberales en Alemania abogamos por un partnership, por una relación muy estrecha en temas de hidrógeno? ¿Por qué no producimos hidrógeno limpio con energía solar en el Magreb, que después puede contribuir a un consumo más limpio de energía en Europa? Ya hay nuevas medidas tecnológicas para transportar el hidrógeno después a Europa, pero también es muy importante para nosotros como Fundación Liberal Alemana que empezamos a dialogar con el Magreb y con toda la región mediterránea al mismo nivel. En el pasado, creo yo, un error que hemos cometido los europeos es un poco ver todo el tema de nuestra perspectiva exclusivamente y no tanto tomar en cuenta los intereses de la costa sur del Mediterráneo. Entonces el tema, por ejemplo, de seguridad energética es algo muy importante. No podemos otra vez cometer el error de solo hablar de nuestros intereses de energía limpia y así, sin tomar en cuenta la necesidad energética del Magreb, por ejemplo, que está creciendo o ha sido creciendo en los últimos años con tasas bastante buenas. Argelia produce 1 millón de barriles día, de los cuales consume aproximadamente 400.000, es decir, tiene unos 600.000 barriles día que exporta obviamente a Europa. El consumo europeo está en los 15 millones de barriles diarios, luego Argelia nos suministra un 4% del petróleo que necesitamos. Libia es un caso aparte. Libia, en los tiempos de normalidad, aunque la normalidad bajo Gaddafi pues es una normalidad o era una normalidad peculiar, pues llegaba a producir 1.700.000 barriles día. Después de la famosa primavera árabe, en los años que ha ido bien, ha llegado al millón. Este año 2020 está en apenas 200.000 barriles día, puesto que se ha recrudecido la guerra. Por lo tanto, es una posición menos relevante. Argelia suministra el 7% de las necesidades de gas de Europa. El 7 más el 4, pues estamos más o menos en el entorno del 10-11% que tú citabas. Ese 7 pues, lo podemos comparar con el 34% que suministra Rusia, y es uno de los digamos, desequilibrios sobre los que luego pues, seguramente hablamos. Y como muy bien decías, pues es mucho más relevante para los países del sur. Es decir, a lo largo de la última década, pues Argelia
desde que suministraba en 2010 un 30 y tantos % de nuestro gas, pero desde la construcción del Medgas, el gasoducto que une directamente Argelia con Almería, pues llegó a tener el 50-57% que se alcanzó en el año 2016-2017. ¿Qué importancia tiene el sector energético para los países del Magreb y en qué medida dependen de la Unión Europea para sus exportaciones de combustibles fósiles? Algo ha dicho ya Nemesio, pero queríamos conocer tu opinión sobre este. Pues como lo acaba de exponer el señor Nemesio, realmente la situación es distinta de un país a otro. Para Marruecos es un país que no produce ninguna energía, aparte de lo poco que está ahora exportando en electricidad. El punto focal es Argelia. El punto focal es Argelia, pero al mismo tiempo Argelia está viendo como en su propio país el consumo está subiendo de forma brutal, la producción está bajando porque no están invirtiendo en nuevas plantas y entonces hemos visto como estos últimos años pues la exportación de gas hacia Europa ha bajado bastante. Entonces la importancia que tiene yo creo que la va a tener en el futuro. Creo que ahora se está preparando el Magreb para la energía de mañana, que es las renovables. Y el interés que está viendo Europa en tener muy cerca un potencial de energía limpia y energía renovable que puede proceder de esta región del mundo. Que realmente la importancia que tiene las exportaciones de energía para los países del Magreb va a ser en el futuro. Ese es mi punto de vista y es donde yo he ido como viniendo del sector privado y donde estoy buscando oportunidades, pues es la energía renovable que tiene que ser la apuesta del Magreb para la exportación de energía limpia hacia Europa. Y justamente porque hay un interés mutuo. Es decir, en este caso sí que Europa necesita el norte de África. Para el petróleo, para el gas, hemos visto que la proporción es muy menor. Europa no depende realmente del norte de África y no tiene mucho interés de depender del norte de África para las energías fósiles, pero realmente para las renovables hay un interés fuerte por la proximidad, por las interconexiones que empiezan a existir. Hay interconexiones entre Marruecos y España, hay una interconexión que se está preparando entre Túnez y Italia, un proyecto que ya lleva muchos años, pero parece ahora, con el cambio de sistema político en Túnez, que ese proyecto se está concretando, y por supuesto con el megaproyecto alemán de Desertec, que intenta ver cómo se podría conectar todo el marco mediterráneo y realmente aprovechar del potencial de creación de producción de energía limpia, solar y eólica, sobre todo solar, al sur del Mediterráneo para abastecer el norte de Europa, el norte del Mediterráneo con energía limpia y sostenible. Entonces, evidentemente, si el precio del petróleo baja, pues eso va a tener una repercusión inmediata en países donde, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Argelia, que está pasando por una transición política muy interesante, pero también muy delicada, pues desde que tuvimos ese momento clave en el que el presidente Bouteflika, el presidente más longevo de la historia de la Argelia Independencia, decidió renunciar a su cargo, se hicieron elecciones y eso no ha conseguido que cese un movimiento de protesta social que pide cambios y transformaciones. Evidentemente, un deterioro económico pues, puede tener graves consecuencias. Digamos, podemos tener ahí un cóctel Molotov muy peligroso. ¿Es la caída de los precios del petróleo el único que tienen, en mi opinión, por ejemplo, los argelinos? Pues no, porque claro,
Antes estábamos hablando de, bueno, es que Europa no está interesada en el gas argelino o el gas africano, porque el gas argelino no solamente, o sea, el gas que puede venir desde Argelia o el norte de África no es solamente el argelino. Había un gran proyecto que estaba ya, digamos, poniéndose en marcha en el año 2009 para que Argelia fuese el punto también de llegada de la gran producción de gas de Nigeria. No hay un gasoducto que atravesando todo el sur de Francia, pues una a España con el norte de Francia o el este de Francia, que es donde están la mayor parte de los consumos, y luego desde el norte de Francia, pues el resto del Benelux y Alemania. Entonces, lo primero que falta es esa infraestructura. En los planes de la Unión Europea se habla de que incrementar las infraestructuras, que al menos un 15% de los consumos de cada país sean equivalentes a la capacidad de transporte que haya con los países vecinos, pero eso en el caso de Francia y España en materia de gas no existe. Sí se están incrementando las conexiones en materia eléctrica, pero no en el caso de gas. En Túnez, en Marruecos, sobre todo hay todo un proceso de descentralización que los gobiernos están llevando a cabo, y en este proceso de descentralización pues hay una oportunidad para la cooperación europea de también tratar con las autoridades locales. Yo realmente siempre estoy enfocado más a las energías renovables porque es el futuro y es a donde vamos. Es cierto que en la industria todavía no hay una respuesta de las renovables que sea realista y factible rápidamente, pero vemos que hay un interés de Europa de subastecerse en energía limpia desde países muy cercanos y donde hay muchos recursos, y tradicionalmente la cooperación para intentar preparar este terreno pues de manera exclusiva habla con gobiernos centrales. Gobiernos centrales, ¿por qué? Porque siempre ha sido la manera de hacer la cooperación internacional. Pero en Túnez, sobre todo, y en Marruecos, hay un proceso de descentralización y de transferencia de las competencias a las autoridades locales. Es un cuento que aquí en España se conoce muy bien, pero es el principio de este proceso en estos países de Norte de África. Porque estos municipios carecen de medios y carecen de medios financieros, ¿vale? Para justamente asumir esta transferencia de competencias. Es decir, se transmiten competencias pero sin dinero. Pero la descentralización no puede tener éxito si no hay competencias, no hay dinero y no hay voluntad política. Esos son los tres factores para que un proceso de este tipo puede tener éxito. Entonces, realmente tratar también con esos municipios y esas autoridades locales en crear proyectos conjuntos de generación de energía, tanto para el consumo local como para su venta futura, interesa al poder local para crear nuevos recursos financieros, y también es un interlocutor mucho más flexible, mucho más ágil y mucho más receptivo que un gobierno central que en general pues es muy lento en esos países donde hay mucha pesadez administrativa y donde las decisiones son muy largas de tomar y donde todo acaba en Memorandum of Understandings que nunca se concretan. Y ahí yo creo que hay una oportunidad. Miguel Atanet formula dos preguntas. ¿Los estados de la Unión Europea están considerando adecuadamente los impactos del cambio climático en sus planes de energía? Y una segunda, ¿cómo pueden facilitar a los actores del mercado la superación de barreras de adaptación? ¿Es España una isla en la Unión Europea en términos de interconexión con las redes europeas? La pregunta está abierta a cualquiera de vosotros. Bueno, si podemos ver la pregunta, mejor, porque son tres preguntas, sí, y así no... Sí.
La primera parte, que si los estados de la Unión Europea están considerando adecuadamente, pues hombre, dependerá de los planes de cada uno, pero la idea de la neutralidad en carbono en el año 2050 es la que se está imponiendo y por lo tanto es un objetivo muy difícil de alcanzar, dificilísimo de alcanzar, que va a tener costes, va a tener muchas dificultades, pero sin duda ninguna yo creo que es el planteamiento correcto. Es decir, que la respuesta sería sí. Respecto a si España es una isla, España es bastante isla, o por decirlo más precisamente, la península ibérica es bastante isla en términos de interconexiones eléctricas, que esto está mejorando, y en términos de interconexiones gasistas con el resto de Europa. Y lo fundamental en cuanto a los actores privados es introducir en el mercado las señales correctas. Es decir, por poner un ejemplo, un coche eléctrico pues cuesta 30.000 euros frente a un coche de combustión interna que cuesta 15.000. Dice, bueno, pues vamos a prohibir la comercialización de los coches de combustión interna en 2040. Pero ¿qué pasa con la renovación de aquí a 2040 de toda esa flota de vehículos? Bueno, pues todo eso es un ejemplo, pero todo eso requiere políticas con mucho criterio, con mucho sentido común, en la que se vayan introduciendo en el mercado los incentivos necesarios para ir produciendo ese cambio, que los actores privados estemos interesados en el cambio y que tengamos incentivo al cambio. Mientras estén abiertas las nucleares, la hidraulicidad mientras llueva y el gas. Y esa será la estructura básica. Esa estructura básica tiene pues, un problema, que es que los días de sol y viento vamos a generar más electricidad de la que necesitamos. Entonces ahí se plantea dos cosas. Uno, ¿qué hacer con esa electricidad sobrante? Entonces, una de las ideas que la hemos mencionado es utilizar esa electricidad para la generación de gases renovables, sobre todo hidrógeno. Y esa es una de las ideas que habría que desarrollar. El otro problema que plantea es y almacenar ese hidrógeno para generar energía eléctrica en las horas que no funciona. Sobre todo también hay que tener en cuenta que las renovables, en especial la fotovoltaica, es intermitente por estaciones. Porque en el Magreb hay recursos, pero no hay conocimiento de esa ingeniería. Entonces, esta transferencia de conocimiento y ayudar a estos países tanto, no solamente a nivel técnico, pero también a nivel de regulación, que hay una experiencia aquí en España muy larga, de ayudar a estos países de preparar un marco legal que sea atractivo para la inversión extranjera y luego ayudar a estos países a saber montar un proyecto y ayudar a montar estos proyectos, puede ser una oportunidad, ya que estamos hablando de la relación entre la Unión Europea y el Magreb, puede ser una oportunidad para España de realmente vender su conocimiento y su experiencia. En cuanto a lo que significa para nosotros la Fundación Naumann, debo decir que prácticamente nacimos a la vez en España. Es verdad que la Fundación Naumann, en la época de la transición española, allá por los años 70, 80, estuvo presente en España, pero en esta segunda vuelta, en este retorno de la Fundación Naumann a España, pues prácticamente hemos nacido a la vez. Por lo tanto, esa comunidad de intereses, ese fondo liberal que anida en la Fundación LVL, que es una fundación independiente o es una asociación independiente, pero es al mismo tiempo en el amplio espectro de la palabra liberal, abierta, tolerante, con capacidad de discusión, junto con una fundación liberal como es la Fundación Friedrich Naumann, vamos de la mano, hemos ido de la mano, y yo creo que este acto que vamos a hacer esta tarde en Madrid va a ser el principio de una intensa colaboración, precisamente porque nos unen los mismos objetivos, la preocupación por España,
por Europa, la preocupación por el lugar de Europa en el mundo. Decía una dirigente política muy conocida, Emma Bonino, que en Europa hay dos tipos de países, los que saben que son pequeños y los que todavía no se han enterado que son pequeños. Es una cooperación enormemente fructífera. Empezó hace no mucho, puesto que la Fundación Frederick Naumann llegó aquí, se estableció en España hace no mucho, y yo tuve la fortuna de conocer a su director, a David Henneberger, al principio de su llegada aquí, y desde entonces hemos tenido una cooperación muy fructífera, muy intensa y muy buena, ¿no? Hemos hecho ya varios actos y seguro que seguiremos en este camino, ¿no? Compartimos buenos de una enorme parte de los valores de la Fundación, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de la igualdad de género, en fin, básicamente tenemos un ideario que coincide en muchísimos puntos, en muchísimos planteamientos, y eso permite que podamos tener una colaboración muy intensa, ¿no? El interés también de la Fundación en el mundo árabe pues hace viable esta cooperación. Por supuesto, todos los actos que hemos hecho han tenido que ver de una u otra manera con el mundo árabe, ¿no? Yo quiero felicitar a la Fundación por su labor en España, porque desde que ha llegado la verdad es que ha realizado una labor muy intensa, ¿no? Y ojalá podamos seguir trabajando juntos en los años venideros y que le vaya muy bien a la Fundación en España.